Hace muchos años, tenía yo 10 años, pueden imaginarse. Hace muchos años una tía me hizo una promesa. Me dijo que me iba a regalar unos zapatos que estaban de moda en aquel entonces, les decían pisahuevos. Y yo anhelaba esos zapatos y una tía me prometió, le llevó unos a un primo y me dijo: dentro de 8 días le voy a llevar unos al otro primo, después al otro primo y luego en la lista va a seguir usted y su hermano. Nosotros contábamos los días esperando esos zapatos, pero resulta que nunca llegaron. Nunca llegaron los dichosos zapatos y uno en la niñez queda marcado cuando sean los padres, sea un familiar, le promete algo a uno y no le cumple. Y es algo que está en el corazón del hombre, prometer, hacer promesas, sea al hombre o sea a Dios, y no cumplirlas. El Señor dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hay gran seriedad en esta cuestión de hacer promesas y no cumplirlas. En la parábola que vamos a leer en este pasaje, en Mateo capítulo 21, versículo 28, vemos algo al respecto. Vamos a leer el texto hasta el versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creer. Hermanos, el compromiso en la vida cristiana es algo serio. El compromiso en la vida cristiana es algo serio. Nosotros hacemos muchas promesas a Dios en oración. Yo no sé si todas las veces somos conscientes de que cuando oramos al Señor hacemos promesas directa o indirectamente, que cuando nosotros estamos en la iglesia y un hermano está predicando y decimos amén, estamos diciendo: así sea hecho, así se hará, estoy de acuerdo, lo haré. Cuando decimos amén, estamos aceptando lo que el hermano está predicando, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando. Muchas veces aún le decimos a Dios: Señor, si tú me ayudas, por ejemplo, si tú me prosperas económicamente este año, yo voy a ofrendar para la obra de Dios. Pero cuando el Señor lo hace, se nos olvida que hicimos una promesa. En el Antiguo Testamento aún habían leyes para cuando se hacía un voto. Si alguien hacía un voto al Señor, no podía anularlo porque era algo demasiado serio. En el caso de las mujeres que eran casadas, el esposo, si escuchaba el voto, podía anularlo como cabeza del hogar, o si era una hija soltera, también su padre podía anular su voto si era escuchado por él. Pero en este tiempo es algo muy diferente, muy individual y muy serio.
Y no voy a hablar tanto en sí de las promesas en sí mismas o de los votos que hacemos al Señor en sí mismos, sino del compromiso que nosotros tenemos como creyentes y de la necesidad que el hombre tiene de conocer al Señor. El texto que leímos en sí está enfocado en una rebelión de una nación, que es del pueblo judío. El pueblo judío rechaza al Señor Jesucristo y es como ese hijo que dice, sí voy, pero no fue. Y el primer hijo, es como haciendo referencia a ese pueblo gentil que en el pasado rechazó al Señor y dijo, no voy, pero después fue. Ahora, esto es una interpretación que algunos hermanos han creído por mucho tiempo. Sin embargo, esto también tiene una aplicación personal. Muchas personas vienen a la iglesia, confiesan con su boca al Señor Jesucristo, pero nunca ha habido una conversión, nunca ha habido un arrepentimiento. Y otras personas rechazan al Señor por mucho tiempo y al final se arrepienten. El Señor habla de los publicanos, las rameras, hombres y mujeres que vivían unas vidas desordenadas y que para cualquier judío, para cualquier religioso, eran personas que iban derechitas al infierno, eran acusados por los fariseos de entonces, perseguidos. Pero muchos de ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron a la predicación de Juan, en primer lugar, antes de que apareciera el Señor Jesucristo, pero luego muchos publicanos, rameras, ladrones, aún desde una cruz, uno de ellos creyó en el Señor Jesucristo y fue al reino. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Toda su vida fue un ladrón, pero el último día de su vida, la última hora de su vida, los últimos minutos de su vida, pudo ver al sol de justicia, a Cristo, y creyó en él, un ladrón. No sabemos cuánto mal hizo este hombre. ¿Cuántas personas mataría por robarle? Y en este momento está en la presencia de Cristo. Y en la resurrección estará en el reino de Cristo. Un soldado, uno de los generales romanos cae de rodillas y cree en el Señor Jesucristo. Verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Creyó. Un carcelero allá en Filipos, Hechos 16. Creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo. Él y su casa. Los suyos creyeron también. Un publicano como Mateo, un ladrón, un cobrador de impuestos, que esto traducido es un ladrón, creyó en el Señor Jesucristo y fue uno de sus discípulos. Y podríamos mencionar muchos que le dieron la espalda al Señor, pero que luego creyeron en Él y fueron salvos. Pero muchos fariseos, escribas, saduceos, que también eran religiosos a su manera, rechazaron al Señor. Rechazaron al Señor, y el punto aquí es, dice el versículo 30,
el versículo 28, respondiendo él, dijo, no quiero. No quiero. Y el versículo 30 dice, sí, Señor, voy. Y no fue. Y no fue. ¿Por qué no fue? ¿Por qué este hombre no fue? Porque no quiso. Porque no quiso. El primero dijo, no quiero. No quiero. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que hay en el corazón del ser humano por causa del pecado. No quiere. Y este hombre, el primero, sabe y fue muy sincero cuando dice no quiero. Él no quería ir y lo dijo, no quiero ir. El primero se dejó llevar por sus emociones. El segundo, se dejó llevar por sus emociones y dijo sí, sí Señor, voy. Es lo que muchos el día de hoy dicen, sí, creo en el Señor. Y le dicen, Señor, Señor. Y dicen, sí, sí, quiero recibir a Cristo en mi corazón. Sí, quiero repetir la oración del pecador. Sí, quiero recibir un discipulado. Sí, Señor, quiero bautizarme. Sí, Señor, quiero estar en la Santa Cena, pero no van. No van. Como este hombre, sí, Señor, y no fue. ¿Por qué no fue? Porque en realidad lo que en el fondo de su corazón había era que no quería ir. En su emoción dijo, sí, Señor. En su deseo de, en cierto modo, agradar a su padre, de que su padre no sufriera, no estuviera triste, le dice, sí, Señor. Pero en el fondo de su corazón, él no quería ir. Y el primero le dice, no quiero. Porque en realidad, hermanos, ninguno de nosotros quería venir a Cristo. Hayamos nacido en un hogar cristiano, hayamos nacido en el catolicismo, hayamos nacido en un hogar donde no se confesaba ninguna fe, en el fondo de nuestro ser no queríamos venir a Cristo. No queríamos. Pero al escuchar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, y esa palabra es clave, arrepentido, fue por la fe. Por la fe podemos venir a Cristo. Podemos arrepentirnos de corazón. Hay un pasaje en Mateo, ahí mismo una página más adelante. Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo 23, 37. Dice la Escritura, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Es el problema. No quisieron. El Señor dice, llorando sobre Jerusalén, 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 cuna de asesinos, cuna de gente vil, que matas, apedreas. ¿Cuántas veces quise juntarlos? El Señor, Dios, en la historia del Antiguo Testamento, uno puede ver
cómo el Señor siempre abrió sus brazos para juntar a este pueblo bajo sus alas. Les dio una tierra, les dio una promesa, les dio un pacto, les dio la ley. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, que de ellos son los pactos, de ellos son las promesas, de ellos son la ley, aún de ellos vino el Cristo. ¿Cuántas veces quise juntarlos? Los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud, los llevó a Canaán, les dio reyes. Ellos pecaban, el Señor los juzgaba, como prometió en Deuteronomio capítulo 27 y 28, que si ellos desobedecían, vendría maldición sobre el pueblo, y si obedecían, vendría bendición sobre el pueblo. Pero ellos, ¿qué? Escogieron desobedecer. Ellos no quisieron, aun cuando fueron rescatados de ese reino de cerrojos de hierro que era Babilonia, donde era imposible que ellos pudiesen haber regresado nuevamente a su tierra. Dios los saca, Dios permite, Dios mueve los corazones de estos reyes para que ellos vuelvan a su tierra, y aún regresando a su tierra, no quisieron. No quisieron. Y siempre, claro, siempre hubo un remanente, por gracia siempre hubo un remanente que creyó. Pero el amor del Señor por su pueblo siempre tuvo sus alas abiertas. Dice el Señor, como la gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis. No quisieron. Ese es el problema hoy. No quieren abrir sus oídos, su corazón al Evangelio del Señor para que crean y se conviertan de sus malos caminos. Hay rechazo por la palabra de Dios, por el Evangelio. En Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, nosotros nos encontramos con Lucas 14. Lucas 14, hay una invitación a una gran cena. Dice el versículo 15 del capítulo 14 de Lucas: oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo:
ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Es una parábola muy parecida a la primera, donde lo que tenemos aquí es una invitación a una fiesta, una invitación a una gran cena. No los están invitando a trabajar, no los están invitando a algo que requiera esfuerzo, los están invitando a una cena, a comer, a disfrutar, a danzar según las fiestas de aquella época. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Fueron los bueyes? ¿Los bueyes? ¿Fue la hacienda? ¿Fue el matrimonio? ¿Cuál fue el problema aquí? No quisieron. No quisieron. La idea aquí de la palabra excusa no es como cuando uno lleva una excusa a la escuela o al trabajo. No está haciendo referencia a una excusa justificada. Cuando usted no puede ir al trabajo porque está enfermo, usted lleva la fórmula médica y es una excusa justificada. Igualmente, si usted no va a estudiar y se excusa justificadamente, no hay problema. El punto aquí con la excusa es cuando alguien, solo por el hecho de no querer hacer algo, pone un pretexto, una excusa. Si yo voy a hacer una fiesta, un cumpleaños, no sé, algo, una fiesta donde va a haber comida, torta, y yo a usted lo invito con anticipación, usted puede aceptar la invitación o no aceptar la invitación y decir, no, es que no puedo porque ese día me viene una visita o ese día... pero en el fondo usted sabe que el punto es, no quiero ir a esa fiesta. Sucede tanto en el caso de los incrédulos que no quieren escuchar el Evangelio, no quieren venir al Señor Jesucristo y se excusan. No, es que yo tengo un vecino que es evangélico y ese hombre es muy mal hablado, ese hombre es muy mala gente y por eso yo no creo en el Evangelio. No, es que si supiera cómo me trataba mi papá y también era disque cristiano, yo por eso no creo. Son excusas, porque el llamado es a usted, el llamado es a cada uno. El llamado no es a usted y su vecino, no es a usted y su esposa o su esposo, no es a usted y el resto de la iglesia, porque muchas veces la excusa está en los hermanos de la iglesia. Excusas, excusas, excusas. Pero es algo, hermanos, que también nos habla del corazón del creyente, que tiene excusas, que saca excusas una y otra vez para no servir al Señor. Estoy ocupado, la hacienda, los bueyes, mi esposa, mi hogar. Debemos ser, hermanos, como estos mancos, como estos cojos, como estos que están por los caminos, por los vallados, dispuestos.
Dice el Señor, no quisisteis. No quisisteis. Muchas veces es lo que está en el corazón del creyente también. No quiere. No quiere. Cualquier cristiano, cualquier creyente que lleve un año o más en la vida cristiana sabe que es parte de un cuerpo y sabe que debe servir. Pero ¿cuál es el fondo del problema? El fondo del problema es que no quiere. Sabe cuál es la solución a sus problemas. Sabe qué es lo que tiene que hacer para estar en comunión con Dios, para participar de la Santa Cena y por ende participar en los ministerios de la iglesia, y brotan las excusas. Salen las excusas. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Moisés? Éxodo capítulo 3 y 4. Dios llama a Moisés y le da una misión grandiosa: sacar a su pueblo de Egipto. Ser ese líder. Ser ese líder para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero él dice, pero Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer una tarea tan grande? A veces le decimos, Señor, ¿quién soy yo? Pero en el fondo es una excusa. Vamos a Éxodo capítulo 3 un momento. Versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto y los hijos de Israel? Versículo 12, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. Moisés allí tenía que haber caído de rodillas. Él queda completamente desarmado. Si el Señor iba con él, ¿qué más necesitaba él? Sí, tal vez sea un hombre muy débil. Sí, tal vez sea un hombre muy insignificante, pero Dios va con él. Ve porque yo estoy contigo. Versículo 13, y dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Señor, no tengo una respuesta. Señor, no, yo no evangelizo porque yo no he estudiado apologética para dar respuesta a todas las preguntas que me hacen. Señor, y si me preguntan que por qué tú, sabiendo que el diablo iba a ser diablo, lo creaste. Señor, y si me pregunta la gente que por qué a los buenos le pasan cosas malas, no, Señor, yo no voy, no puedo. Excusas. Tal vez Moisés no fuera en este momento un erudito. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así les dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además le dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Yo los sacaré, dice más adelante, yo los sacaré de la aflicción, yo destruiré y sacaré de la tierra los amorreos, los heteos, los heveos, los fereceos, y los llevaré a una tierra que fluye
leche y miel. Capítulo 4. Entonces respondió Moisés diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te apareció Jehová. Jehová le dijo: ¿qué es esto que tienes en la mano? Él respondió: una vara. Echa a la tierra, y la echó a tierra, y se hizo culebra, y Moisés huía de ella. Le da señales, le muestra el poder, le muestra su poder. Una señal con una vara, una señal de que metiera su mano en su seno, salió su mano llena de lepra, después le dice: vuelva a meter, y sale limpia nuevamente. Muestra que el Dios que lo está llamando es un Dios poderoso. Pero dice, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Me imagino a Moisés hablando, tartamudeando delante del Señor: Señor, ¿por qué no llevas a alguien que sea poderoso en palabra, que sea elocuente, que se pare con firmeza y hable y la gente le copie y le crea y que tiemblen ante la palabra de ese hombre? Pero a mí, yo que me enredo para decir 3 sílabas: Señor, envía a otro. Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Y al que ve y al ciego, ¿quién los hizo? ¿No soy yo, Jehová? Sí era él. Sí era él. Y el que hizo al sordo y al que habla, ¿no podía ser que Moisés hablara con elocuencia ante Faraón y ante los ancianos de Israel? Por supuesto que sí. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, te ruego, te ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras, Señor, no quiero. Señor, no quiero ir. Cuando nosotros, hermanos, vinimos a Cristo, cuando creímos en Él y le recibimos en nuestro corazón, nosotros con esa acción prometimos servirle el resto de nuestras vidas. Prometimos dedicar nuestras vidas a Él, diciéndole palabras como, por ejemplo: Señor, te entrego mi vida. Señor, abro las puertas de mi corazón. Ven, transfórmame, cámbiame. Te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Quiero vivir para ti. Yo creo que la mayoría dijimos estas palabras al Señor en el momento de nuestra conversión. ¿Y ha sido así? ¿Ha sido realmente así? ¿Hemos vivido realmente solo para Él? Con el bautismo, nosotros, más que mostrarle al público que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, nosotros estamos haciendo un compromiso, no solamente con una iglesia local, porque la iglesia local no tiene la potestad o la autoridad para retener a una persona dentro de la iglesia local.
¿Quiénes están dentro de una iglesia local? ¿Quiénes participan de la cena del Señor? Los que quieren. Por supuesto, hay ciertos límites en las Escrituras para ser apto o no, pero son los que quieren estar. Son los que quieren servir al Señor, los que le sirven. La iglesia no tiene la potestad de obligar a alguien a que trabaje en su servicio. Ningún hombre y ninguna mujer ha sido misionero, misionera, obligado por alguna iglesia local. El problema está en el no quiero. Cuando pecamos, cuando se presenta la tentación delante de nosotros, sea en la pantalla del teléfono, del computador, si es su lucha, sea una mujer en el caso de los hombres, si es su lucha, sea una botella de licor en el caso de algunos, si es su lucha, sea la mentira, sea el chisme, sea la blasfemia, sea la idolatría, sea la pereza, sea la gula, sea cual sea el pecado que se presenta delante de nosotros, usted, mi hermano, si usted ha nacido de nuevo, usted, mi hermano, tiene el Espíritu Santo. Y usted tiene voluntad. Dios no te creó como una persona que va rumbo al matadero y que es inevitable que tú te emborraches el fin de semana. Dios te creó con voluntad. Voluntad. Pero además de eso, y lo más poderoso, usted tiene el Espíritu Santo. Usted decide si pecar o no pecar, porque de otra manera usted no sería inculpado por su pecado. De otra manera usted podría decir: Dios, y de hecho me emborraché el sábado, pero como tú me programaste para que me emborrachara el sábado, entonces no hay problema, ¿cierto? Sabemos que no es así. Quien peca siempre vas a ser tú y yo. Siempre. Quien obedece siempre vas a ser tú o yo. Como aquel hijo. El segundo hijo también tuvo la posibilidad en su camino de no ir. Y el primero tuvo la posibilidad en su camino de ir. Así como los israelitas tuvieron la posibilidad en sus caminos de venir a refugiarse en las alas del Todopoderoso, como una vez lo hizo Ruth y Noemí, o Noemí y Ruth. Dice allí el libro de Ruth que ellos se refugiaron, vinieron a refugiarse bajo las alas del Todopoderoso. Pero en general, ¿qué dice el Señor? No quisisteis. Este muchacho, este hijo, aunque en el momento dijo: sí, Señor, voy. Luego, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? No fue. Aquellos convidados
Y me llama mucho la atención esa expresión excusarse, que aparece allí 3 veces en el texto, y me refiero a Lucas 14. 3 veces aparece la expresión excusarse. Y la idea en el texto es que se excusaron no porque no podían, sino porque no querían. No porque no podían, sino porque no querían. Y hoy día por eso muchos rechazan a Cristo, porque no quieren. No quieren. Por eso el Señor en una ocasión le dijo a sus discípulos lo siguiente, allí en Mateo capítulo 11, versículo 20, dice la Escritura, y esto es tremendo, este pasaje, tremendo lo que sucede. Dice, entonces comenzó, 11:20 de Mateo, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Sicilio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué los de Corazín, Betsaida, Capernaúm, estas ciudades que el Señor menciona allí? ¿Por qué el Señor dice que será más severo el juicio para ellos que para los de Sodoma, Tiro y Sidón? Porque no se arrepintieron. Porque no se arrepintieron. Ese es el punto allí. Sidón, Tiro, se hubieran arrepentido. Se hubieran arrepentido. En silicio, en ceniza, hubiesen caído humillados, como cayeron alguna vez humillados, arrepentidos delante del Señor los ciudadanos de Nínive. ¿Por qué Corazín, Betsaida, ciudades dentro del pueblo de Israel, Capernaúm? Porque son los mismos de los que Jesús dijo. ¿Cuántas veces quise juntarlos? Claro, está hablando de Jerusalén. Pero el Señor extendió sus manos a ese pueblo todo el tiempo. Como dice el profeta, todo el tiempo extendí mis manos a esta nación. Todo el tiempo los llamó a que vinieran a Él. Venid, comprad sin dinero, vengan a mí, mirad a mí todos los términos de la tierra, mirad a mí todos los términos de la tierra, para que sean salvos. Pero no quisieron. En el caso de los creyentes, ¿no somos muchas veces como Moisés? ¿No somos muchas veces como Jonás? Osados como Jonás.
ve a Nínive y predica a aquella gran nación. No, yo me voy para Tarsis. ¿Por qué no fue en primer lugar Jonás a Nínive? Porque no quiso. Porque no quiso. Claro, hubieron consecuencias luego de su desobediencia, pero luego Jonás en el capítulo 2 nos deja ver que hubo en él un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Y fue. Me parece a este primer hijo, al segundo hijo. No, Señor, no voy, pero fue. Pero muchos son como el primer hijo, que le dicen, sí, Señor. Señor, este año, el 2025, es el año donde te voy a servir. Señor, este 2025 sí me voy a leer la Biblia entera. Ya debes ir llegando a los salmos. Ya debes estar por ahí por Crónicas, Nehemías. Señor, este año voy a dejar la murmuración. Señor, este año voy a ser un mejor esposo. No voy a volver a gritar a mi esposa, no la voy a volver a humillar. Estamos en mayo. Señor, este año voy a ser un buen padre, voy a ser un ejemplo. Señor, este año sí voy a hablar de tu palabra. Ojo hermanos, cuidado, ser como ese primer hijo. Sí, Señor, este año voy a arreglar cuentas contigo, este año me voy a consagrar a ti. Viene Navidad, se nos olvida por las fiestas, por la familia, por los regalos, por el ambiente bonito, porque es un ambiente bonito. Se nos olvida. En enero vuelve el remordimiento. Oh Señor, este año sí. Y no van. Y no fue. Son rebeldes, como estos invitados a la fiesta. El Señor nos invita a participar de su Santa Cena. Citábamos esta mañana precisamente en la cena, cuando el Señor dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Allá en Juan 17 también leíamos que el Señor en oración al Padre le dice, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Es el anhelo del Señor, que le sirvamos, que vivamos para Él, que nos santifiquemos, no tanto por nosotros, sino por Él. Pero a veces el problema es que no queremos. No es que no podemos, porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos voluntad. El Señor le dice a Israel, leía el día de ayer Deuteronomio 28, el Señor le dice, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Si escoges la bendición tendrás vida, abundancia. Si escoges la maldición vas a morir. Y hay una exhortación, escoge pues la bendición para que vivas tú, tu descendencia, para que vivan delante de mí. Pero ¿qué hizo este pueblo? ¿Qué hizo Israel? ¿Qué escogió Israel? Escogieron la maldición. Escogieron la maldición. Ellos no pueden decir, fuimos rebeldes porque Dios nos hizo rebeldes. Dios les dio voluntad,
Y vemos las consecuencias del pueblo, hermanos. Delante de nosotros está la palabra del Señor. Delante del Señor están los preceptos. Delante del Señor están las promesas también. El llamado a servirle de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a los medios que tenemos. Podemos hacer algo que, por pequeño que sea, en el reino de Dios puede ser algo grande. No hay excusas para estar quieto en la obra del Señor, no hay excusas. William Carey, misionero a la India, dijo: haz lo que puedes donde estás con lo que tienes. Contaba hace un tiempo una historia de una anciana que cree que se convierte a los 70 años. Pero la limitación más grande no era su edad. La limitación más grande es que era ciega. Que ella entregó su vida al Señor Jesucristo y le oraba: Señor, muéstrame, Señor, muéstrame cómo puedo servirte. Un día alguien estaba leyendo la palabra y pasó por Juan 3:16. Ella le dijo, porque ya sabía el texto, pero recordó ese texto por el cual ella había venido a los pies de Cristo. Y le dijo al que le estaba leyendo: por favor, píntame ese texto en rojo. Y se iba todos los días para la salida de una universidad. Y cuando escuchaba que salían los estudiantes, llamaba a alguno de ellos. Y el que se arrimaba ya le decía: por favor, no puedo ver, léeme lo que está en rojo. Y después de que ese joven o esa joven leía Juan 3:16, ella le preguntaba: ¿sabes lo que esto significa? Cuando la respuesta era no, ella le explicaba el evangelio. Y saben, 20 personas, 20 jóvenes de esa universidad se convirtieron a Cristo. Y de esos 20, 10 de ellos se entregaron por completo al ministerio. Algunos de ellos fueron misioneros, otros fueron pastores. Hermanos, lo que pudo hacer esta débil mujer, ancianita y sin poder ver. Usted se imagina, hermanos, cuántos más llegaron luego a los pies de Cristo por medio de estos misioneros, por medio de estos evangelistas y pastores. Así que no hay excusa, hermano y hermana, no hay excusa. No hay excusa en cuanto a la edad, no hay excusa en cuanto a la pobreza, no hay excusa en cuanto a las ocupaciones, ni los bueyes, ni el matrimonio, ni la hacienda puede ser excusa, hermanos, para servir al Señor. Saca tiempo para orar por un misionero, por un obrero. Tal vez tu anhelo en su corazón es apoyar económicamente, pero tal vez dices: no puedo. Ora, hermanos, ora por esos predicadores, por esos ancianos, por esos evangelistas, ora. Y si puedes, aporta para la obra, pero no te quedes sin hacer algo por el Señor. Si tienes tiempo, ve, habla de Cristo, pregona que Jesucristo es el Señor y Salvador, que murió en la cruz para salvar de la perdición a todo aquel que en Él crea. Habla de Cristo, ora. Y si sientes el llamado, hermanos, si sientes el llamado sin importar la edad de dedicar su vida por completo al Señor, hazlo. Para el Señor no hay imposibles. Para el Señor no hay imposibles. No hay excusa.
No hay excusa. El día del juicio, usted tendrá que dar cuentas al Señor por las promesas sin cumplir que tú le has hecho a Él. Tú tendrás que dar cuenta al Señor. Por toda palabra tendremos que dar cuenta el día del juicio. Salomón dice en Eclesiastés capítulo 5 que por eso debemos tener cuidado con nuestras palabras cuando nos acercamos en la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y también si alguien no ha venido al Señor, este es el día. Este es el día. Ven a Él. Ven a Él. Él murió para salvar. Tal vez te has rehusado por años en venir a Cristo, en arrepentimiento, en fe, pero hoy es el día. Y hoy es el día donde como creyentes también podemos reflexionar y reconocer que hemos desobedecido porque queremos ser desobedientes. Pero también podemos tomar la determinación de obedecer en las cosas más pequeñas y el Señor hará grandes cosas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es verdad, Señor. A ti sea siempre toda la honra, toda la gloria. Yo ruego por tu iglesia, Señor, que aunque hoy habemos poquitos, la mitad de los que muchas veces nos hemos reunido, Señor, tú tienes todo el poder para hacer que esto, Señor, llegue al corazón de tu pueblo. Te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.